Bien, ahora, ¿qué les parece si vemos un caso práctico ya de lo que corresponde a los ingresos por salarios? Miren, en este caso tenemos al señor Rolando Mota del Campo, cualquier parecido a la realidad, mera coincidencia. Señala que trabajó durante el año 2018 en una empresa en la cual obtuvo los siguientes ingresos. Entonces, chequen su laminita. Vienen los conceptos, los montos. Aquí ya me estoy dando la tarea de separar lo que se graba y lo que va a estar exento en el impuesto sobre la renta. Los salarios evidentemente están 100% grabados, el aguinaldo. Por lo que hace al aguinaldo, el artículo 93 me dice que 30 días de salario mínimo estarán libres de impuestos sobre la renta. Pero recuerden ustedes que la UMA es un indicador que viene a sustituir al salario mínimo general. Luego entonces el punto o lo que tomo como referente es el valor de la UMA, que ahí lo tienen en su laminita, que son 80.60. Luego entonces multiplicamos 30 UMAs elevados, obviamente me da un equivalente a 2.418. ¿Qué quiere decir? Que del aguinaldo solamente 47.582 van a estar grabados. En ese mismo orden de ideas, la prima vacacional, también la ley de renta me libera del pago del impuesto sobre la renta hasta por 15 UMAs, que equivalen a 1.209 pesos. La diferencia está grabada. Vales de despensa, fíjense que aquí puse una cantidad 11.606. Lo hice con toda la intención para que, solamente para que tengan el dato de la relación que tiene que ver la ley de renta con la ley del seguro social. Si bien es cierto que los vales de despensa es un concepto de previsión social, y recuerden ustedes que el concepto de previsión social viene tutelado por el artículo 7 de la ley de renta, párrafo quinto, el cual me señala que son todas las erogaciones que los patrones realizan en favor de sus trabajadores para prever contingencias presentes o futuras, y que son para elevar su calidad de vida, no solamente de los trabajadores, sino también de su familia, en el orden económico, físico, social y cultural. En este caso estamos hablando del orden económico. ¿Por qué? Porque le estás dando vales de despensa. La ley de renta, en el artículo 27, que me señala los requisitos para las deducciones, en su fracción 11ª me dice que en tratándose de vales de despensa, el requisito para que sea deducible tienen que ser pagadas en monedero electrónico para que tú lo puedas hacer deducible. Y te da ciertos topes, pero en ese caso no me voy a meter porque no llegamos a esos topes. Sin embargo, la relación que tiene que ver con el seguro social es que el artículo 27 de la ley del seguro social, en su fracción 6, me dice que los vales de despensa pueden ser entregados en especie o en dinero y no integrarán salario base de cotización siempre y cuando no rebase el 40% de igual. Hace referencia al salario mínimo, pero es valor de la UMA, 40% de la UMA, que serían 80.60 por el 40%, y lo que me resulte multiplicado por 30. Y esto que me dé por 30, luego por 12, y me dan los 11.606 pesos elevados al año. De tal suerte que no graba seguro social y está exento en el impuesto sobre la renta, y el patrón lo deduce al 100%. En este caso, todo está exento. Así determinamos los ingresos que se graban y los ingresos exentos, ¿va? Nos da el dato de que el patrón le retuvo 331.500 pesos. Así también nos señala que tuvo ciertas erogaciones por concepto de deducciones personales, que son colegiaturas. En este caso tiene 2 hijos en la prepa, por los cuales pagó 120,000 pesotes en el año. Recuerden ustedes que en las disposiciones generales habíamos comentado que para cuando llega el cálculo anual, las personas físicas, cualquiera que ésta sea, tiene derecho no solamente a deducir las deducciones personales, sino otras que no vienen precisamente en la ley, como es el caso que nos ocupa. Las colegiaturas vienen en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre del 2013, y ahí vienen los montos que ya los habíamos visto. Que en este caso, por los 2 hijos, lo que va a poder hacer deducible son 49,000 pesos, solamente 49,000 pesos. Así también nos indica que tiene un crédito hipotecario. Recuerden ustedes que también hay un tope, eso ya lo habíamos visto.
Y en este caso pagó intereses reales durante el año 2018 por la cantidad de 90,000 pesos. De igual forma, dice que pagó honorarios médicos personales, es decir, de él mismo, por 30,000 pesos. Y pagó el dentista de su esposa, seguramente para que sea más guapetona, y 10,000 pesotes pagó. Aquí, si se dan cuenta en su laminita, chequen ustedes de su lado izquierdo. Tenemos dos datos en color rojo. ¿Por qué? Porque dijimos que el artículo 151 en sus últimos párrafos me da un límite para las deducciones personales. Hay un límite que consiste en 5 UMAS elevadas al año, que en este caso son 147,095, o bien el 15% de los ingresos, en este caso son sobre 1,264,106. Y dice la ley, el límite es el que resulte menor entre comparar estas dos cantidades. Es decir, lo que yo podría hacer deducible son hasta 147,000. Pero en este caso, esa persona, si nos vamos otra vez al cuadro de las deducciones personales, no vayan a contar ustedes las colegiaturas dentro del límite, esos no se cuentan, entonces solamente contarían los intereses, los honorarios y el dentista y me sumarían 130,000 pesos, que si lo comparamos contra las 5 UMAS no tenemos problema, todo será deducible. Así las cosas, tenemos ya el cálculo y por un lado ponemos totales sin deducciones y del otro totales con deducciones, de tal suerte que ustedes vean cuál es el efecto ya en el cálculo y vean los beneficios de presentar, obviamente la declaración en este caso pues es a fuerzas, pero de hacer deducible las deducciones personales, incluidas aquellas que no están en la ley, como es el caso de las colegiaturas. Bien, miren, tenemos el total de ingresos menos los exentos, resultan los grabados. Para el caso de que no hice deducible las deducciones personales, miren ustedes, me resultó una cantidad todavía a pagar, aun cuando a Rolando le retuvieron 331,500 pesotes. Todavía resulta que el anual tiene que pagar sus 813 pesotes. Aquí lo puse en centavos, pero en el formato, ya cuando tú capturas en el formato electrónico que ya había comentado que desde el día jueves de la semana pasada ya se liberó, pues vienen pesos cerrados. Pero miren, la parte que nos interesa es, chequen su laminita. Totales con deducciones personales, igual, total de ingresos percibidos menos los ingresos exentos, me resultan los grabados. Y aquí separo. ¿Por qué separo? Porque en la misma formato electrónico te desglosa los conceptos y te va a pedir que los clasifiques. Te pide dentro de las deducciones personales los honorarios médicos, dentales, análisis clínicos, etc. En este caso son los 130,000 pesos que ya habíamos comentado y las colegiaturas que de 120,000 que pagó solamente tiene derecho a restar 49,000. Bueno, la base obviamente es inferior, le aplicamos la tarifa del artículo 152, que es la tarifa anual, y miren ustedes, el impuesto causado es inferior a las retenciones que realizó el patrón de Rolando, determinándose así un saldo a favor de 58,120 pesos. En este caso, Rolando pues ya tiene aquí para sus vacaciones ahora en el verano. ¿Qué tiene que hacer Rolando? Desafortunadamente, él no cuenta con la facilidad del sistema de devoluciones automática. Habíamos comentado que este sistema de devoluciones automáticas, tú presentas tu declaración y en un plazo de 5 días te está llegando a tu cuenta bancaria tu saldo a favor. En este caso, como rebasa de 50,000 pesos, la regla de resolución miscelánea dice que tienes que hacer la solicitud a través del formato electrónico de declaración. ¿Qué quiere decir esto? Que presentas tu declaración, la tienes que firmar con tu fiel, no se te va a olvidar, con tu e-firma, que es lo mismo. La vas a mandar con tu fiel y por otro lado vas a tener que hacer un trámite de solicitud para hacer la solicitud de estos 58,120 pesotes. Entonces póngase trucha. No quiere decir que porque ya mandaste la declaración te va a llegar
tu lana. Es un trámite que lo tienes que hacer de manera simultánea. Pues seguramente no todos tienen esta facilidad de hacerlo. Precisamente por eso los invitamos a que recurran con los expertos para que nosotros les podamos ayudar. Imagínense ustedes que aquí Rolando, este caso, pues resulta que en años anteriores no hizo deducible las deducciones personales que ahorita que se acercó a nosotros le dijimos que sí puede y ya vio el beneficio. Y otro beneficio es que si tú no lo hiciste durante 5 ejercicios anteriores, lo podemos hacer. Luego entonces vas a poder solicitar saldos a favor de 5 ejercicios anteriores. En este caso para Rolando ya tiene 2018 con 58,000 a favor. Podemos hacer 2017, 2016, 2015 y 2014 para poder solicitar estos saldos a favor. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Nosotros ya les indicaremos cuáles son los documentos que necesitamos para poder hacer los trámites, pero entonces los invitamos a que se acerquen con los expertos y con gusto los estaremos ayudando. Bien, ahora vamos a revisar qué pasa con el cálculo anual para las personas físicas que obtienen ingresos del capítulo 2 del título 4, es decir, prestación de servicios profesionales y realización de actividades empresariales, que en la jerga pues todos conocemos a la prestación de servicios profesionales por honorarios. Chequen ustedes aquí, nada más a manera de que tengan el dato, el artículo 100 de la Ley de Renta me define que se considera como prestación de servicio profesional y son aquellas remuneraciones que derivan de un servicio personal independiente. Esa es la clave, un servicio personal independiente. Cuando realizo actividades empresariales se refiere para cuando yo realizo actividades comerciales, industriales, ganaderas, de pesca o silvícolas. Solamente para que te ubiques en cualquiera de esas actividades y tú sepas cuál es la que estás realizando. Al final del día déjenme decirles que realices obtengas ingresos por honorarios o por prestar o por realizar alguna actividad empresarial, el cálculo es igualito, el cálculo no cambia. Hay algunas cosas que sí cambian, como por ejemplo, ¿cuáles? Si yo obtengo ingresos por prestar servicios profesionales, la ley de renta me dice, de acuerdo al artículo 106, que cuando la persona física le presta un servicio personal a una persona moral, la persona moral cuando me pague me va a retener un 10% sobre el monto de lo que me pague. Ejemplo, si voy a cobrar un honorario de 10,000 pesos, la persona moral por ley está obligada a retenerme 1,000 pesotes. Entonces, esa sería parte de los, digamos que de las diferencias que hay entre uno y otro, pero los ingresos cobrados te da ahí la lista de cuáles se consideran ingresos efectivamente percibidos, las deducciones a que tú tienes derecho y obviamente recuerden ustedes que van o tienen que empatar con la actividad que tú realizas, es decir, la erogación que tú realizas la vas a poder hacer deducible siempre y cuando tenga que ver con tu actividad. En este capítulo 2 viene dividido en sección primera, sección segunda. Ahorita yo me estoy refiriendo a la sección primera. La sección segunda se refiere a las personas físicas que realizan actividades empresariales, pero dentro del régimen de incorporación fiscal, que la ley también les da la posibilidad de que presenten declaración anual. Casi por lo regular todos presentan pagos definitivos bimestrales. ¿Qué quiere decir esto? Presentan 6 pagos durante el año y no hay declaración. Pero si optaron por presentar su impuesto, sus pagos provisionales, utilizando coeficiente de utilidad, se entiende que son pagos provisionales, dejan de ser definitivos y por tanto estarían obligados a presentar su declaración anual. Aquí el artículo 109 me dice cuál es la fórmula para efectuar dicho cálculo. Chequen su laminita, ingresos cobrados. Recuerden que las personas físicas tributan en base a flujo. Ingresos cobrados durante el año menos deducciones autorizadas te da como resultado una utilidad fiscal a la cual le puedes restar la PTU pagada. Para el caso de que tú determines PTU y pagues a tus trabajadores, pues no te hagas el loco, tienes que pagarles
utilidades. Si tuviste en ejercicios anteriores a 2018 pérdidas fiscales, pues las vas a poder hacer deducibles. Fíjense, chequen el dato. En este capítulo 2 yo ya puedo determinar una pérdida fiscal, es decir, cuando mis ingresos son inferiores a mis deducciones, tengo una pérdida fiscal, la cual la voy a poder utilizar en ejercicios siguientes e incluso en pagos provisionales. Esto no sucede en el capítulo 3, que lo vamos a ver. Bueno, te resulta la utilidad gravable. ¿Se acuerdan de la formulita que vimos dentro de las disposiciones generales? Que de acuerdo al artículo 150 te da una mecánica en donde te dice que a todos los ingresos le vas a sumar la utilidad gravable. A esa se refiere. Es la que corresponde al capítulo 2 del título 4. Y bueno, habíamos dicho que todas las personas físicas tienen el beneficio de la deducción de lo que son deducciones personales, valga la redundancia, colegiaturas, estímulos fiscales. Te resulta la base, le aplica la tarifa y te da el ISR del ejercicio, el cual lo vas a poder disminuir contra los pagos que efectuaste tú durante el año. Si tú eres persona física que obtiene ingresos por prestar servicios profesionales, puedes acreditar el ISR que te retuvo la persona moral. Y aquí ya te puede resultar un ISR a pagar, un ISR a favor. Caso práctico, tenemos una persona física que durante el año 2018 obtuvo ingresos por 600,000, deducciones pagadas por 350, tiene una utilidad de 250, no hay PTU, no hay pérdidas fiscales, te determinamos una utilidad gravable, 250,000, a la cual le aplicamos la tarifa del artículo 152. Ojo, en este caso no hay todavía deducciones personales, ¿sale? Tienes el impuesto del ejercicio. Si se dan cuenta en su lámina dice ingresos cobrados a personas morales. Ya de ahí te está indicando que esa persona moral cuando te pagaba te retenía el 10% de los honorarios. Luego entonces, si durante el año te pagó 600,000, el 10% son 60,000, que es el que está como retención 10% de ISR en rojo. Esto lo vamos a acreditar contra el ISR del ejercicio y se determina un saldo a favor, el cual también lo va a poder recuperar. Ahora vamos a hacer una combinación, chequen ustedes, entre este capítulo y el capítulo de salarios, considerando los datos del caso práctico de salarios. Luego entonces, para que lo entiendan, tendrían que revisar la cápsula que se refiere al caso práctico de salarios. En aquel caso, esta persona, vamos a suponer que ahora esta persona pues, es Rolando, porque Rolando Mota del Campo es la persona que presentó su declaración por salarios, y en ese caso tiene, amén de salarios, también tiene honorarios. Rolando tenía ingresos grabados por salarios de 1.248.000, tiene la utilidad gravable de los 250 que determinamos aquí en el capítulo 2, sumamos y restamos las deducciones personales que restó Rolando en su declaración. En el caso práctico, determinamos la base a la cual le calculamos la tarifa del artículo 152 y chequen ustedes, tiene un ISR de 356,000. Acreditamos las retenciones que el patrón de Rolando hizo, pagos provisionales que hubiese efectuado Rolando Mota del Campo no hizo, y la retención del 10% que le hizo la persona moral que realizaba los pagos. Entonces, acreditamientos de ISR pagado, 391 contra el ISR causado, tiene un saldo a favor aún así de 35,000 pesos. Aquí si checan el caso práctico de salarios, cuando tenía únicamente ingresos por salarios, tenía un saldo a favor de 58,000. Pero aquí, como ya sumamos los ingresos de salarios y sumamos los ingresos o la utilidad gravable de honorarios, obviamente la base impositiva sube y en consecuencia el impuesto se dispara y obviamente el saldo a favor disminuye. Sin embargo, ahí tiene un saldo a favor y pues también es susceptible de que se recupere. Así es.